Decidí organizar una gran fiesta de cumpleaños. Los únicos que no asistieron fueron mi hijo y su esposa adinerada. Ella me envió un mensaje seco y claro. Hoy es el cumpleaños del perro de mi madre. Estamos de celebración. No me llames. No respondí. Lo acepté en silencio. Pero 2 días después, le di una sorpresa que jamás olvidará. Me llamo Dolores Martín. Tengo 68 años y vivo en Cuenca. Cumplir 68 no me parece real cuando lo pronuncio en voz alta. Me siento igual que hace 20 años, aunque mi cuerpo diga lo contrario. Aquel sábado me levanté a las 5 de la mañana con la ilusión de una niña. Llevaba semanas preparando mi fiesta de cumpleaños, la primera que organizaba desde que enviudé hace 12 años. La cocina olía a pan recién hecho. Los globos dorados y blancos colgaban del techo, las flores del mercado llenaban de color la sala y mi vajilla de porcelana herencia de mi madre brillaba sobre la mesa para 12 personas. En el frigorífico reposaban 3 tipos de ensaladas frías, croquetas caseras, empanadillas de atún y un pastel de chocolate con fresas que siempre ha sido el favorito de mi hijo, Álvaro. Álvaro tiene 36 años. Lo crié sola después de que su padre falleciera en un accidente cuando él tenía apenas 9. Trabajé como administrativa en una gestoría y limpiando por las tardes para que nunca le faltara nada. Lloré en silencio muchas noches para que él pudiera reír sin preocuparse de nada. Hoy es abogado, vive a 15 minutos de mi casa y, sin embargo, siento que estamos a años luz. Habíamos acordado que vendría a las 2 de la tarde con Verónica, su esposa. También asistirían mis 2 hermanas, algunos vecinos y el matrimonio Vázquez, que se ha convertido en mi pequeña familia desde que me quedé sola. A las 10 de la mañana sonó el teléfono. Era Álvaro. «Hola», mamá dijo con un tono que reconocí al instante. Ese tono que usaba cuando quería escaparse de algo. «Hola». Cariño, contesté con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «¿Ya estáis en camino?» Sobre eso me interrumpió. «No vamos a poder ir». Sentí cómo se me apretaba el estómago. «¿Qué quieres decir?» Verónica recibió una invitación de última hora. Es el cumpleaños del perro de su madre. Y bueno, iremos allí. Me quedé muda. No por sorpresa, sino por cansancio. Era la enésima vez que Verónica encontraba una excusa ridícula para evitar estar conmigo. Y Álvaro, como siempre, cedía. Esa tarde celebré igual. Vinieron mis hermanas, los vecinos, y hubo risas, música y brindis con vino blanco frío. Pero su silla vacía frente a mí pesaba más que todo lo demás. 2 días después, sin avisar, fui a su casa con una carpeta en la mano. Era la escritura de mi piso. Lo miré a los ojos y le dije con calma: «Álvaro, he decidido alquilar la vivienda y marcharme un tiempo a Valencia. No me quedaré esperando a quien no quiere venir». Verónica palideció. No sé si por sorpresa o por miedo a perder lo que creía suyo algún día. Esa noche dormí tranquila por primera vez en mucho tiempo. «¿Qué surgió, Álvaro?», preguntó, aunque una parte de mí no quiere saberlo. Hay una pausa larga, demasiado larga. Es el cumpleaños del perro de la madre de Verónica. Es un evento muy importante para la familia. Me quedo en silencio. No porque no me falten palabras, sino porque tengo demasiadas, y ninguna sería apropiada para decirle eso a mi propio hijo. «Mamá, ¿estás ahí?» Sí logro decir: «Estoy aquí». Sabía que lo entenderías. «Eres increíble, mamá, siempre tan comprensiva. Te compensaremos, lo prometo. Tal vez la próxima semana podamos llevarte a cenar o...». Cuelgo el teléfono antes de que termine la frase. Me quedo de pie en mi cocina de Cuenca, rodeada de comida suficiente para un ejército, mirando la mesa perfectamente puesta. Y por primera vez en 68 años, siento algo que nunca había sentido hacia mi hijo, una furia fría y calculada que incluso me asusta a mí misma. El perro de la madre de Verónica. Repito las palabras mentalmente, dejando que se hundan con todo su peso. Mi hijo eligió el cumpleaños de un perro por encima del cumpleaños de su madre. 5 minutos después, mi teléfono vibra con un mensaje. Es de Verónica. «Hola, Dolores. Siento mucho que no podamos ir hoy. Es el cumpleaños del cachorro de mi madre, y ya sabes cómo son estas celebraciones familiares importantes. Espero que lo entiendas.
No me llames hoy porque estaremos muy ocupados con la fiesta. Que tengas un buen día. Leo el mensaje 3 veces. Cada lectura lo hace más cruel, más calculado. Celebraciones familiares importantes. Como si mi cumpleaños no contara. Como si yo no fuera familia. Camino hasta la ventana de la cocina. Es un precioso día de octubre. El sol brilla, las hojas de los plátanos y álamos cambian de color y todo parece perfecto para cualquiera que mire desde fuera. Pero dentro de mí, algo se ha roto. No es solo decepción. Eso ya lo he sentido antes. Es la certeza de que mi propio hijo me considera tan poco importante que puede cancelar mi cumpleaños por el de un animal y esperar que yo lo acepte con una sonrisa. Y lo peor es que tiene razón. Hasta hoy, siempre lo acepté. Siempre lo justifiqué. Siempre me convencí de que la próxima vez sería diferente. Pero algo cambió al colgar ese teléfono. Una puerta se cerró en mi corazón y sospecho que nunca volverá a abrirse igual. Los invitados llegaron a las 2 en punto, tal como estaba planeado. Mis hermanas, Sara y Lucía, entraron cargadas de regalos y abrazos. El matrimonio Vázquez, mis vecinos del final de la calle, trajo flores de su jardín. Y los Ortega, la pareja joven de al lado, vinieron con su bebé de 6 meses. Todos preguntaron por Álvaro y Verónica. Tuvieron una emergencia familiar, respondí. Técnicamente, no mentí. La fiesta fue hermosa. Cantamos, reímos, brindamos con vino blanco frío y comimos demasiado. Por momentos logré olvidar la traición de esa mañana. Pero cada vez que miraba las 2 sillas vacías, esa nueva furia crecía un poco más en mi pecho. Cuando el último invitado se fue, cerca de las 6 de la tarde, me quedé sola en el salón, rodeada de platos sucios y globos desinflados. Y entonces lo decidí. Álvaro y Verónica no tenían idea de quién era yo realmente. Habían asumido que era una anciana inofensiva, siempre dispuesta, siempre comprensiva, siempre disponible, pero no sabían nada sobre los cuadros. Esa noche, después de fregar hasta el último plato de mi fiesta solitaria, me senté en mi butaca favorita con una taza de té bien caliente. Afuera, el silencio de Cuenca envolvía la casa como una manta pesada. Dentro, solo quedaban restos de globos y el aroma dulce del pastel que nadie había probado. Cerré los ojos y dejé que mi mente viajara hacia atrás. Necesitaba entender cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo había permitido que mi relación con Álvaro se deteriorara de esta manera sin darme cuenta. La primera vez que conocí a Verónica fue hace 5 años. Álvaro llegó un domingo por la tarde con una sonrisa radiante, claramente enamorado. Ella era guapa, de esas personas que parecen venir de otro mundo, alta, morena clara, con una sonrisa impecable y modales pulidos. Venía de una familia adinerada de Madrid, había estudiado en universidades privadas y trabajaba en comunicación corporativa en una gran empresa. Desde el primer instante, supe que no le agradaba. No fue nada directo. Verónica es demasiado inteligente para ser evidente. Sus comentarios venenosos siempre llegaban envueltos en papel de regalo, dulces sonrisas y fingida cortesía. «Dolores, ¿qué casa tan acogedora tienes?», dijo aquel primer día, mientras recorría con la vista mi salón modesto de clase media. Su tono sonaba amable, pero sus ojos gritaban otra cosa. «Álvaro me contó que trabajaste tantos años en la gestoría. Debe de haber sido muy duro criarle sola», añadió después, con una dulzura ensayada. «Es increíble cómo algunas mujeres logran salir adelante en circunstancias tan limitadas». Cada palabra era, en apariencia, un halago, pero debajo estaba el veneno. Y Álvaro, cegado por su encanto, no veía nada. Después de la boda, las cosas empeoraron. Primero llegaron las cancelaciones de último minuto. Habíamos planeado cenar juntos un viernes, como solíamos hacer cada semana antes de que ella apareciera. 1 hora antes de la cita, Álvaro llamó. «Mamá, Verónica no se siente bien. Creo que está empezando con gripe. Mejor posponemos». Esa misma noche, al pasar por casualidad frente al restaurante italiano del centro, los vi cenando con otra pareja, riendo y brindando con vino caro. Después vinieron los cambios en nuestras tradiciones. Durante 20 años,
Álvaro y yo habíamos pasado la Nochebuena juntos. Era nuestro momento especial, un pequeño ritual en memoria de su padre. Pero, tras casarse, Verónica decidió que esa noche debía pasarse con su familia en Madrid. Es más apropiado, me explicó Álvaro con una voz que no era suya. Verónica quiere empezar nuevas tradiciones familiares. Espero que lo entiendas. Lo entendí, pero no en el sentido que él creía. El Día de la Madre del año pasado fue especialmente doloroso. Había preparado un brunch especial durante toda la semana. Él me prometió que vendrían después de misa, hacia las 12. A las 11:30 sonó el teléfono. Mamá, cambio de planes. La madre de Verónica ha organizado algo en el club de campo. Ya sabes cómo es, pero pasaremos luego, te lo prometo. Nunca vinieron. Aquel día, mientras comía sola el brunch que había preparado para 3 personas, comprendí que había desarrollado un patrón peligroso. Siempre encontraba una excusa para justificar el comportamiento de Álvaro. Siempre había una razón, una urgencia, una explicación amable. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Mi hijo había elegido a Verónica sobre mí, y ella se estaba asegurando sistemáticamente de que yo desapareciera de sus vidas. El incidente del cumpleaños de Álvaro del año pasado fue el que debería haberme abierto los ojos por completo. Había planeado una cena sorpresa para él. Contacté a sus viejos amigos de la universidad, preparé su plato favorito cordero al horno con patatas y romero, e incluso conseguí entradas para un concierto en Salamanca al que llevaba meses queriendo ir. Todo estaba perfectamente organizado. Cuando llamé fingiendo que se trataba de una cena familiar sencilla, fue Verónica quien contestó el teléfono. «Oh, Dolores», dijo con esa voz melosa que había aprendido a temer. «Álvaro no puede hablar ahora, está muy ocupado con los preparativos». «¿Preparativos para qué?», pregunté, confundida. «Para su fiesta de cumpleaños, claro. Estoy organizando algo en el club. Será íntimo, solo familia cercana y sus contactos más importantes. Ya sabes cómo son estas cosas. Hay que mantener cierto nivel». Me quedé en silencio procesando lo que acababa de escuchar. Verónica estaba organizando una fiesta para mi hijo y yo no estaba invitada. «Estoy segura de que lo entiendes», añadió, como si pudiera leer mis pensamientos. «Estos eventos son principalmente para contactos profesionales. No querríamos que te sintieras fuera de lugar entre todos esos ejecutivos y sus esposas». Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, mirando la comida que había estado preparando durante 2 días. Esa noche empaqueté todo y lo llevé a la parroquia para que lo sirvieran en el comedor social. Álvaro nunca supo nada de aquella cena sorpresa, y aparentemente tampoco se preguntó por qué su madre no estaba en su propia celebración. Pero la gota que colmó el vaso llegó hace apenas 3 meses, cuando nació mi primer nieto. Verónica dio a luz un martes por la mañana. Álvaro me llamó desde el hospital con la voz temblorosa de emoción. «Mamá, es un niño. Es perfecto. Pesa 3,2 kilos. Tiene el pelo oscuro como el mío cuando era pequeño. Eres abuela». Mi corazón se llenó de una alegría que no recordaba desde hacía años. Pensé que aquello nos uniría de nuevo. Un bebé, una nueva generación, una oportunidad para sanar. «¿Cuándo puedo ir a conocerlo?», pregunté, ya imaginando el regalo perfecto, soñando con sostenerlo entre mis brazos. Hubo una pausa incómoda. «Bueno, Verónica quiere limitar las visitas las primeras semanas. Ya sabes, por los gérmenes y todo eso. Pero en cuanto esté lista, serás la primera». Esperé 3 semanas. 3 largas semanas viendo en las redes sociales las fotos que Verónica publicaba. El bebé en brazos de sus padres, sus hermanas, sus amigas del club, vecinos. Había al menos 20 personas diferentes sosteniendo a mi nieto. Pero yo, su abuela paterna, seguía esperando la llamada. Cuando por fin fui a conocer a Mateo, así lo llamaron, ya tenía 1 mes. Verónica me recibió en la puerta con una sonrisa tensa y una lista de reglas. «Lávate las manos 3 veces antes de tocarlo. Sin perfume. Y la visita tiene que ser corta, por el horario de sueño». Sostuve a mi nieto durante exactamente 15 minutos. Luego, Verónica decidió que ya estaba cansado y que debía dormir. Y así, con esa frialdad disfrazada de cortesía,
Me robó un momento que había esperado toda mi vida. Aquella noche, conduciendo de vuelta a casa con el corazón hecho trizas, lo entendí por fin. Verónica no solo me despreciaba, me consideraba una amenaza para su control sobre Álvaro, una amenaza para la imagen perfecta de la vida de clase alta que había construido. Y Álvaro, mi hijo, el niño al que crié con tanto amor y sacrificio, había elegido no ver nada, porque resultaba más fácil mantenerme a distancia que enfrentarse a su esposa. Ahora, sentada en el salón después de mi cumpleaños número 68, todo encajaba como las piezas de un puzzle que siempre estuvo delante de mí. El patrón llevaba años ahí, pero yo había estado demasiado esperanzada, demasiado necesitada de su afecto, para verlo con claridad. Pero había algo que Verónica no sabía, algo que cambiaría por completo el juego de poder que había estado jugando durante 5 años. En el desván de mi casa, cuidadosamente envueltas y protegidas del polvo, guardaba 6 pinturas que mi difunto esposo, Roberto, había heredado de su familia. 2 años atrás, un experto en arte de Madrid las había tasado discretamente en 3.200.000 euros. Verónica estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la anciana inofensiva que tanto despreciaba. La llamada llegó 3 días después de mi cumpleaños arruinado. Era Álvaro, y por primera vez en meses, su voz sonaba genuinamente preocupada. «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no has contestado mis llamadas?» Era cierto. Había dejado que el teléfono sonara una y otra vez desde el domingo, observando su nombre en la pantalla sin el más mínimo deseo de responder. Cada tono había sido, en realidad, una pequeña victoria personal. «Estoy bien», Álvaro dije finalmente, con voz neutra. «He estado ocupada. Mira, sobre el domingo, Verónica se siente fatal por haberse perdido tu cumpleaños. Le gustaría compensártelo». Me reí. Pero no fue una risa alegre, fue seca, afilada. «¿Se siente fatal? Qué curioso». «Sí. Pensábamos que podríamos llevarte a cenar este fin de semana al restaurante italiano que tanto te gusta, el mismo restaurante donde los había visto cenando mientras yo esperaba sola una cena que cancelaron porque ella estaba enferma». La ironía me supo a gloria. «Está bien», respondí, sorprendiendo a Álvaro con mi aceptación. «Pero que sea el sábado. Tengo planes el viernes». No tenía planes, pero quería que comprendiera que mi mundo ya no giraba a su alrededor. Después de colgar, subí al desván por primera vez en meses. El aire olía a cerrado, a madera vieja y recuerdos. Entre muebles cubiertos con sábanas y cajas de una vida pasada, en el rincón más alejado, estaban las 6 pinturas envueltas con fundas protectoras contra la humedad. Roberto nunca hablaba mucho de su herencia artística. Venía de una familia acomodada de Valladolid que había perdido buena parte de su fortuna en la crisis del 73, pero habían conservado esas piezas de arte durante generaciones. Cuando nos casamos, las pinturas vinieron con nosotros. Para Roberto eran más una responsabilidad que un tesoro. «Son solo cuadros viejos», Dolores solía decir. «Importantes para la historia familiar, pero no para nosotros». Tras su muerte, las guardé en el desván y prácticamente me olvidé de ellas. Hasta que hace 2 años, doña Margarita, mi vecina jubilada que había sido restauradora de arte, las vio por casualidad durante una tormenta, cuando vino a ayudarme a revisar el tejado por goteras. Margarita se quedó inmóvil frente a ellas, con los ojos muy abiertos, y en ese instante comprendí, yo no era la pieza débil en esta historia. Verónica aún no lo sabía, pero la partida estaba a punto de cambiar de manos. Me acerqué a una de las pinturas, una escena marina que siempre me había parecido bonita, aunque nada especial. «Dolores», susurró doña Margarita aquella tarde de tormenta cuando las descubrió, «¿tienes idea de lo que tienes aquí?». Fue ella quien insistió en que las hiciera evaluar discretamente. Me acompañó a la cita con el tasador en Madrid y se quedó a mi lado cuando el hombre, tras observar cada detalle con guantes blancos y lupa, pronunció la cifra que me hizo tambalear, entre 3.200.000 y 3.800.000 euros por las 6 piezas. Tuve que sentarme. Álvaro jamás supo de esa tasación. Nadie lo sabía, salvo Margarita, el tasador y yo. Ahora, de pie en el desván,
Mirando las fundas que protegían mi secreto, comprendí que el destino me había dado un as bajo la manga. Solo tenía que decidir cuándo y cómo usarlo. El sábado por la noche llegó cargado de tensión emocional. Álvaro y Verónica aparecieron puntuales a las 6. Inusual. Siempre llegaban al menos 20 minutos tarde con alguna excusa elaborada. Tráfico, reuniones, compromisos sociales. Verónica, impecable como siempre, vestido negro elegante, joyas discretas pero caras, maquillaje perfecto. Sin embargo, había algo distinto en ella esa noche. Su sonrisa tenía bordes tensos. Sus movimientos, una urgencia mal disimulada. Dolores. «Te ves maravillosa», dijo, besándome en la mejilla con un afecto que no veía en años. Lamento tanto lo del domingo. Fue un malentendido terrible. Un malentendido. Como si el cumpleaños de un perro hubiera eclipsado mi cumpleaños por accidente. Durante la cena, Verónica se mostró inusualmente interesada en mi vida, mi salud, mis hobbies y sobre todo, mis finanzas. Álvaro me contó que esta casa lleva muchísimo tiempo en la familia, comentó mientras cortaba su salmón con delicadeza. Debe de tener un gran valor sentimental y seguramente económico también, con cómo se han disparado los precios de las viviendas en este barrio. Álvaro asintió. «Mamá, quizá deberías hacer una tasación actualizada para el seguro. Y bueno, también pensar en el futuro, en cómo quieres manejar las cosas. Ya sabes, la planificación patrimonial». Ahí estaba la verdadera razón de esta cena de reconciliación. Querían saber qué tenía, cuánto valía y cómo acceder a ello. «Qué curioso que menciones eso», dije con voz tranquila. «Últimamente he estado pensando en mis posesiones, especialmente en lo que heredé de tu padre». Los ojos de Verónica se iluminaron apenas. «¿Heredaste cosas de valor?». Álvaro frunció el ceño, genuinamente confundido. «¿De qué hablas, mamá?». «Papá no tenía mucho cuando murió». Sonreí. Disfrutaba cada segundo de lo que estaba a punto de hacer. «Bueno, cariño, hay algunas cosas en el desván que quizá no recuerdes. Las pinturas de la familia de tu padre. Las he estado revisando últimamente, pensando qué hacer con ellas». Verónica se inclinó hacia adelante, intentando parecer casual, aunque la codicia le temblaba en la comisura de los labios. «¿Pinturas?», preguntó, fingiendo interés moderado. «Sí, bastante antiguas», respondí. «De artistas que, al parecer, eran conocidos en su época. Nunca les presté demasiada atención, pero últimamente he pensado que quizás debería averiguar más sobre ellas». La expresión de Verónica fue casi imperceptible, pero la vi. Ese brillo en sus ojos, el que aparece cuando huele dinero. Y así, sin levantar la voz, sin reproches, tomé el control de la partida. Ellos aún no lo sabían, pero nada volvería a ser como antes. La transformación en Verónica fue sutil, pero inconfundible. Su postura cambió, su voz se volvió más dulce, sus ojos más atentos. De repente, yo ya no era solo la suegra molesta que llevaba años intentando mantener a raya. Ahora, a sus ojos, me había convertido en alguien que tenía algo que ella deseaba. «¿Sabes qué, Dolores?», dijo alargando la mano sobre la mesa y tomando la mía. «Me encantaría ayudarte con todo esto. Tengo algunos contactos en el mundo del arte por mi trabajo. Podría hacer unas llamadas y conseguir que alguien venga a echar un vistazo». Álvaro sonrió, claramente aliviado de ver a su esposa comportándose como la nuera ideal. «Esa es una gran idea, mamá. Verónica conoce gente muy sofisticada. Si hay algo de valor, ella sabría cómo descubrirlo». Pero lo que ellos no sabían era que yo ya conocía perfectamente el valor de esas pinturas. Lo que me interesaba ahora era ver hasta dónde llegarían para obtenerlas. «Eso sería maravilloso», respondí con mi mejor sonrisa, apretando suavemente la mano de Verónica. Aunque debo admitir que me siento un poco abrumada con todo esto. El mantenimiento de esta casa tan grande, todas estas posesiones, a veces me pregunto si no sería más fácil simplificar mi vida. Los ojos de Verónica brillaron como si acabara de oler sangre. «Oh, Dolores, estoy tan contenta de que digas eso. Álvaro y yo hemos estado hablando precisamente de eso, ¿verdad, cariño?». Álvaro la miró confundido. Claramente no habían hablado de eso. Pero Verónica continuó sin titubear.
Ahora hay opciones maravillosas para personas de tu edad. Comunidades de jubilados con servicios completos, apartamentos elegantes sin mantenimiento. Podrías disfrutar de tus años dorados sin tener que preocuparte de esta propiedad tan grande. Hizo una pausa calculada antes de lanzar la propuesta final. Y si decidieras hacer eso, Álvaro y yo estaríamos encantados de ayudarte con la transición. Podríamos encargarnos de vender la casa, organizar tus cosas y manejar las pertenencias que no puedas llevar contigo. Ahí estaba, presentado en bandeja de plata, su plan. Querían que me mudara a un lugar más pequeño, que vendiera la casa y que les dejara el control de todo, incluidas las pinturas. Vaya, suena como si ya lo hubierais pensado bastante, observé. Verónica se sonrojó apenas. Bueno, solo queremos lo mejor para ti. La familia debe cuidarse mutuamente, ¿no? La familia. La palabra sonaba hueca en su boca después de 5 años, intentando excluirme de la suya. Esa noche, después de que se marcharan, me senté en el salón y sonreí por primera vez en días. Verónica había mordido el anzuelo exactamente como esperaba. Ahora solo tenía que decidir hasta dónde la dejaría correr antes de tirar del sedal. Lo que ella no sabía era que yo ya había tomado mi decisión sobre esas pinturas, y no los incluía en ella. Durante años había sido la víctima silenciosa de sus maniobras. Pero esta vez yo tenía el control. La transformación de Verónica fue tan teatral que rozaba lo cómico. Durante 5 años había sido fría, distante, inventando excusas para evitarme. Ahora, de repente, me llamaba cada 2 días. Preguntaba por mi salud, se ofrecía a llevarme de compras, sugería almuerzos en restaurantes caros. La primera llamada llegó un martes por la mañana, apenas 2 días después de aquella cena. «Dolores, ¿cómo estás?», dijo con voz melosa. «Pensaba que podríamos almorzar esta semana. Tengo un sitio precioso que te va a encantar», y yo sonreí, sabiendo que el juego acababa de empezar. «Dolores, buenos días. ¿Cómo amaneciste? He estado pensando en ti desde anoche». Me tomó unos segundos procesar que era Verónica en el teléfono. Su tono era cálido, casi empalagoso. Jamás en 5 años había escuchado esa voz dirigida hacia mí. «Estoy bien, Verónica. ¿Todo bien contigo?» «Por supuesto. Solo quería saber si habías pensado más en lo que hablamos anoche, sobre las pinturas, y quizás simplificar tu vida un poco». Su voz resumaba dulzura calculada. «He estado haciendo algunas llamadas, y tengo noticias emocionantes», añadió. En menos de 48 horas había conseguido mover contactos. La eficiencia de Verónica era impresionante cuando la motivaba la codicia. «¿Qué tipo de noticias?», pregunté fingiendo una curiosidad inocente. «Bueno, tengo una amiga que trabaja en una casa de subastas muy conocida, Sotheby's. Le hablé de tus pinturas familiares y está interesadísima en venir a verlas. Dice que, si son auténticas de la época que mencionaste, podrían valer mucho más de lo que imaginas». Mi corazón se aceleró, no por emoción, sino por rabia contenida. Verónica había hablado de mis posesiones privadas con extraños, sin mi permiso, usando como excusa su buena voluntad. «Eso es muy considerado de tu parte», logré responder con calma. «Oh, pero no es todo. También he estado mirando opciones de vivienda para ti. Hay una comunidad de jubilados preciosa a solo 30 minutos de aquí. Tiene spa, campo de golf, actividades diarias. Podrías tener muchos amigos nuevos y vivir sin preocupaciones». «Sin preocupaciones», pensé. Como si mi único problema en la vida fuera mantener el jardín y no años de abandono emocional por parte de mi familia. «Suena interesante», dije con fingida vacilación, «aunque no estoy segura de estar lista para un cambio tan grande». «Por supuesto que no. Es una decisión importante», respondió con tono maternal falso. «Por eso Álvaro y yo queremos ayudarte en todo el proceso. No tienes que hacer nada sola, Dolores. Nosotros podemos manejar cada detalle». Ahí estaba otra vez. Ellos manejarían todo. Yo solo tenía que comportarme como una anciana dócil y agradecida. «Es muy generoso de vuestra parte», dije con suavidad. «Tal vez deberíamos reunirnos pronto para hablarlo con calma». «Perfecto», exclamó. «¿Qué tal mañana por la tarde? Podría traer algunos folletos de las comunidades que he estado viendo y
Quizá podríamos subir al desván a echar un vistazo a esas pinturas. Por supuesto que quería verlas. Probablemente había pasado la noche imaginando su valor y planificando cómo convencerme de confiarle su evaluación y posterior venta. Mañana por la tarde está bien. Digamos a las 2, acordé. Maravilloso, Dolores. Realmente aprecio lo abierta que estás siendo con todo esto. Sé que no siempre hemos estado tan cerca como deberíamos, pero quiero que sepas que siempre me has importado. Eres la madre de Álvaro, y eso te hace familia para mí también. Colgué y me quedé sentada en la cocina sintiéndome casi enferma. La hipocresía era tan absoluta, tan descarada, que resultaba hasta admirable. Durante 5 años me había tratado como si fuera un estorbo. Y ahora, porque creía que tenía algo valioso, de repente siempre le importé. Pero si quería jugar a este juego, yo también sabía mover fichas. Esa misma tarde fui al banco y saqué documentos importantes de mi caja de seguridad. Luego llamé a don Ricardo Montalvo, el abogado que había gestionado todos los asuntos legales de Roberto y míos durante décadas. La partida acababa de empezar, y esta vez yo no era la pieza débil. «Ricardo, necesito que prepares unos documentos», le dije con voz firme. «Papeles de donación, pero con una redacción muy específica». El abogado entendió el tono. No era una petición casual, era el inicio de un plan. Al día siguiente, Verónica llegó puntualmente a las 2 de la tarde, cargada de carpetas de colores y folletos brillantes. Incluso trajo su portátil para mostrarme visitas virtuales de las residencias para jubilados que había estado investigando. «Dolores, no vas a creer las opciones que he encontrado», dijo, desplegando todo sobre mi mesa del comedor como una vendedora profesional. «Mira este lugar. Residencial Los Pinares. Tiene peluquería, clases de yoga, noches de juegos, excursiones, y este otro tiene una biblioteca preciosa y un jardín comunitario». Revisé los folletos con aparente interés, fingiendo estar fascinada mientras ella hablaba sin parar. Los precios eran astronómicos, entre 4.000 y 6.000 euros mensuales por los apartamentos más básicos. Son hermosos, admití con un suspiro perfectamente calculado, aunque debo confesarte que me preocupa el coste. Mi pensión es modesta, no estoy segura de poder permitirme algo así. Los ojos de Verónica brillaron. Era el momento que llevaba esperando. «Bueno, ahí es donde entran en juego las pinturas», dijo, tocándome suavemente el brazo. «Si tienen un valor importante, podrías venderlas y usar ese dinero para tu nueva vida. Sería perfecto, ¿no crees? En lugar de tener cuadros viejos, acumulando polvo en el desván, podrías vivir con comodidad y lujo». «Supongo que tiene sentido», respondí con cautela, aunque me pondría nerviosa manejar una transacción tan grande sola. No sé nada de vender obras de arte. «Exactamente», intervino enseguida. «Por eso Álvaro y yo estamos aquí para ayudarte. Podemos ocuparnos de toda la parte complicada, tasaciones, negociaciones, compradores. Tú solo tendrías que firmar algunos papeles y relajarte». «Firmar algunos papeles. Qué conveniente para ellos». «Eso me haría sentir mucho más tranquila», dije, bajando la mirada. «No confío en mi capacidad para moverme en ese mundo tan sofisticado». Verónica prácticamente vibró de satisfacción. «Perfecto. Entonces, ¿podemos subir a ver las pinturas ahora? Mi amiga de Sotheby's está esperando que le envíe fotos». Subimos al desván juntas. Quité despacio las fundas protectoras de las 6 pinturas. La reacción de Verónica fue exactamente lo que esperaba. Sus ojos se abrieron como platos. Su respiración se aceleró y pude ver, sin exagerar, el brillo de los euros reflejándose en sus pupilas. «Dios mío, Dolores», susurró acercándose a la pintura marina que doña Margarita había reconocido años atrás. «Esta firma, si es lo que creo que es». «¿Qué ves?», pregunté, fingiendo interés. «Si no me equivoco, esto podría ser un original de Winslow Homer», respondió con voz temblorosa. Se giró hacia otra pintura, un paisaje otoñal, y esta podría pertenecer a la escuela del Hudson. «Dolores, ¿tienes alguna documentación?» «Había algunos papeles antiguos de la familia de Roberto», dije con vaguedad. «Están en alguna caja por ahí. Nunca les di importancia».
Verónica empezó a tomar fotografías desde todos los ángulos con su móvil, conteniendo como podía su emoción. Cuando bajamos, estaba prácticamente eufórica. «Dolores, creo que acabamos de encontrar tu billete dorado», dijo agarrando mis manos con una calidez que nunca antes me había dedicado. Y yo, sonriendo por dentro, supe que la trampa estaba perfectamente colocada. «Voy a enviar estas fotos ahora mismo y presionar para una evaluación urgente», dijo Verónica, apretando su móvil con emoción contenida. «Si mis sospechas son correctas, estas pinturas podrían valer cientos de miles de euros, quizá millones. Si supiera cuán cerca estaba de la verdad». «¿De verdad crees que podrían valer tanto?», pregunté dejando que mi voz temblara, calculadamente, entre sorpresa y esperanza. «Absolutamente», respondió. «Y quiero que sepas que Álvaro y yo nos aseguraremos de que obtengas cada céntimo que mereces. Somos familia, después de todo». Cuando se marchó, llamé a don Ricardo Montalvo. «¿Están listos los papeles que pedí?», pregunté. «Sí. Todo está preparado según tus indicaciones». «¿Estás segura de que quieres proceder de esta manera?». «Completamente segura», dije sin titubear. «De hecho, creo que es hora de acelerar el calendario». Esa misma noche Álvaro llamó. Su voz tenía una emoción que no escuchaba desde hacía años. «Mamá, Verónica me contó lo de las pinturas. No puedo creer que las hayas tenido todo este tiempo sin decirme lo valiosas que podrían ser. Honestamente, cariño, nunca supe que pudieran valer algo», mentí con dulzura. «Tu padre nunca les dio importancia. Bueno, podrían cambiar por completo tu situación financiera. Podrías vivir como una reina el resto de tu vida. O ellos podrían vivir como reyes, si conseguían manipularme para entregarles el control». «Es abrumador», admití. «Me alegra saber que vosotros dos estáis dispuestos a ayudarme con todo esto». «Por supuesto, mamá. Somos familia. Nunca te dejaríamos manejar algo así sola». «Familia». Qué palabra tan útil, cuando creían que había dinero de por medio. Tras colgar, subí al desván y observé las pinturas que habían desatado esta repentina ola de afecto filial. Eran hermosas, sí, pero su verdadero valor para mí no estaba en el mercado. Eran mi billete hacia la libertad. Y al día siguiente comenzaría a usarlo. La llamada de Verónica llegó el viernes por la mañana, apenas 3 días después de haber visto las obras. «Dolores, tengo noticias increíbles», dijo, y su voz prácticamente vibraba. Mi contacto en Sotheby's confirmó mis sospechas. «Las pinturas son auténticas y extremadamente valiosas. Tenemos que hablar ya». «¿Qué tan valiosas?», pregunté fingiendo el impacto adecuado. «Prefiero decírtelo en persona. ¿Podemos vernos hoy?». «Álvaro quiere estar presente también. Esto va a cambiar tu vida, Dolores». Acordamos vernos a las 2 de la tarde. Esa mañana la dediqué a ultimar detalles. Llamé a Ricardo una vez más. «Todo está en orden», confirmó. «Los documentos están firmados y registrados, como pediste. ¿Estás segura de no querer reconsiderar?». «Estoy completamente segura», le dije con voz tranquila, más segura que de cualquier otra decisión que haya tomado en años. Álvaro y Verónica llegaron juntos. Por primera vez en meses, Álvaro parecía genuinamente emocionado de verme. Me abrazó con más calidez que en años. «Mamá, no vas a creer lo que Verónica ha descubierto sobre tus pinturas», dijo, casi sin respirar. Nos sentamos en el salón. Verónica desplegó su carpeta con aire de ejecutiva experta. Su sonrisa no ocultaba la codicia mal disimulada en sus ojos. Yo, en silencio, observaba cómo la trampa se cerraba poco a poco. Ellos no sabían que las pinturas ya no estaban legalmente bajo mi nombre, y que, por primera vez en mucho tiempo, yo tenía toda la ventaja. Verónica colocó sobre la mesa una carpeta repleta de documentos, fotografías en alta resolución de las pinturas y lo que parecía ser un informe de tasación profesional. Dolores comenzó, con un tono en el que ya no había rastro de cordialidad fingida. «Tienes 6 pinturas que, en conjunto, están valoradas entre 3.200.000 y 3.800.000 euros». Álvaro emitió un pequeño sonido ahogado. «¿Millones? ¿De verdad?», preguntó, incrédulo. Verónica asintió solemnemente. «La Marina es, sin duda, un original de Winslow Homer. Vale al menos 1.200.000 euros por sí sola».
El paisaje otoñal es de Asher Durand, de la Escuela del Río Hudson, y está tasado en unos 800.000. Las otras 4 pertenecen a autores menores, pero igualmente auténticos, todas del siglo XIX. Me quedé callada unos segundos, dejando que la información flotara en el aire, fingiendo estar abrumada por la magnitud de lo que acababa de oír. No puedo creer que Roberto nunca supiera lo que tenía, susurré. Muchas familias tienen tesoros ocultos sin darse cuenta, respondió Verónica con una dulzura ensayada. Lo importante ahora es decidir qué hacer con esta información. Álvaro se inclinó hacia adelante y me tomó las manos. Mamá, esto significa que nunca más tendrás que preocuparte por el dinero. Puedes vivir donde quieras, viajar, hacer cualquier cosa que hayas soñado. Es abrumador. Admití con voz temblorosa. No sé nada de manejar tanto dinero. Verónica intercambió una mirada fugaz con Álvaro antes de continuar. Dolores, hemos estado hablando de esto y queremos ofrecerte nuestra ayuda completa. Podríamos encargarnos de toda la venta, añadió Álvaro. Encontrar los compradores adecuados, negociar los mejores precios, manejar todos los aspectos legales. Y además, dijo Verónica con orgullo, yo tengo experiencia con inversiones a través de mi trabajo. Conozco asesores financieros excelentes. Qué conveniente, pensé. Ellos venderían, ellos invertirían, ellos decidirían. Yo solo tendría que firmar donde me dijeran. Eso sería maravilloso, dije despacio, como si dudara. Pero, ¿estáis seguros de que queréis asumir tanta responsabilidad? Es mucho trabajo. Eres nuestra familia, contestó Verónica con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Es lo menos que podemos hacer. Álvaro asintió con entusiasmo. Además, mamá, esto nos permitirá pasar más tiempo juntos. Podríamos hacer de esto un proyecto familiar. Un proyecto familiar. Durante 5 años no había sido lo suficientemente importante para participar en su vida. Pero ahora que había millones de euros en juego, de repente sí querían proyectos familiares. Hay solo una cosa, dije fingiendo titubeo. No estoy segura de querer vender todas las pinturas inmediatamente. Tienen valor sentimental, eran de la familia de Roberto. La expresión de Verónica se tensó apenas. Por supuesto, entiendo el valor sentimental. Pero, Dolores, debes pensar en los aspectos prácticos. Estas pinturas requieren conservación especializada, seguros caros, condiciones ambientales controladas. Si se quedan aquí, se deteriorarán. Y si algo te pasara, añadió Álvaro, sería una carga enorme para mí gestionar todo eso. Sería mucho más simple convertirlas en efectivo ahora, mientras puedes disfrutar del dinero. Si algo me pasara, ahí estaba, dicho en voz alta. Su plan no podía ser más transparente. Yo sonreí, por dentro, con la serenidad de quien ya tiene todas las cartas ganadoras en la mano. Qué curioso que la primera preocupación de Álvaro no fuera mi bienestar actual, sino lo inconveniente que sería para él tener que administrar las pinturas si algo me ocurría. Supongo que tenéis razón, dije finalmente. Tal vez deberíamos proceder con la venta. La sonrisa de Verónica se ensanchó de inmediato. Maravilloso, exclamó. He traído algunos documentos preliminares para que los revises. Nada vinculante todavía, solo papeles que nos permitirían actuar en tu nombre para obtener más evaluaciones y contactar compradores potenciales. Revisé los documentos que me tendió. Estaban habilidosamente redactados, pero en esencia le daban a ellos poder legal total sobre las pinturas, incluyendo la autoridad para venderlas sin requerir mi consentimiento adicional una vez iniciado el proceso. Estos parecen bastante completos. Observé con calma. Queremos asegurarnos de poder actuar rápidamente cuando encontremos los compradores adecuados, explicó Verónica con voz melosa. El mercado del arte se mueve muy deprisa y no querríamos perder una oportunidad por no poder localizarte a tiempo. Una mentira elegante, pero mentira al fin. Está bien, dije recogiendo los documentos. Los leeré con calma esta noche y os daré una respuesta mañana. Por supuesto, respondió Álvaro, besándome en la mejilla. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero la impaciencia de Verónica era visible, aunque intentara disimularla. Solo ten en cuenta, añadió, que mi contacto en Sotheby's está muy emocionado de trabajar con nosotros. Dice que raramente ve una colección de este calibre. Cuando se marcharon,
Me senté sola en el salón y reí hasta que me brotaron las lágrimas. No era risa de alegría, era la risa amarga de alguien que ha sido subestimada durante demasiado tiempo. Esa noche preparé todo. Guardé una pequeña maleta con lo esencial, escribí algunas cartas que serían entregadas más adelante y me aseguré de que todos los arreglos legales y logísticos estuvieran listos. Después, llamé a Álvaro. Hola, cariño. He estado pensando en los documentos que trajo Verónica hoy. Creo que estoy lista para proceder. Eso es fantástico, mamá. ¿Quieres que pasemos mañana a recoger los papeles firmados? Mejor aún, dije con serenidad. ¿Por qué no venís mañana por la mañana y subimos todos juntos al desván? Podéis llevaros las pinturas inmediatamente para guardarlas en un lugar seguro mientras organizáis todo. Hubo una pausa, y luego Álvaro prácticamente gritó de emoción. Mamá, eso es perfecto. Verónica va a estar tan contenta. ¿Qué tal a las 10? A las 10 está perfecto. Traed un camión o una furgoneta grande. Algunas pinturas son bastante grandes. Por supuesto, mamá. No sabes lo orgulloso que estoy de ti por tomar esta decisión. Esto lo va a cambiar todo para ti. Colgué y miré a mi alrededor. Mi casa, la misma en la que crié a Álvaro, donde lloré la muerte de Roberto, donde pasé años de amor, pérdidas y esperanzas. Mañana, Álvaro y Verónica aprenderían que habían jugado su juego con la persona equivocada, porque cuando llegaran, las pinturas no estarían, y los documentos que yo firmaría no serían los que ellos esperaban. La anciana dócil que habían manipulado durante años estaba a punto de darles la lección más costosa de sus vidas. Llegaron puntuales a las 10 de la mañana. Álvaro conducía una furgoneta alquilada, lo suficientemente grande para las 6 pinturas. Y Verónica, fiel a su estilo, llevaba una carpeta bajo el brazo y una sonrisa triunfal que estaba a punto de desmoronarse. Verónica llegó con una carpeta llena de lo que supuse eran documentos adicionales para que firmara. La recibí en la puerta con una sonrisa tranquila. «Buenos días. Llegáis justo a tiempo», dije. «Buenos días», mamá, respondió Álvaro, dándome un beso en la mejilla. «¿Dormiste bien? Debe ser emocionante saber que tu vida está a punto de cambiar completamente». «Sí», dije suavemente. «Mi vida definitivamente está a punto de cambiar». Verónica parecía más ansiosa que de costumbre, consultando el reloj y jugueteando nerviosamente con su carpeta. «Deberíamos subir inmediatamente. Quiero asegurarme de que las pinturas estén bien embaladas para el transporte». «Por supuesto», respondí, «pero antes de subir hay algo que necesito mostraros». Los guié hasta la mesa del comedor, donde había colocado cuidadosamente varios documentos. La confusión se dibujó en sus rostros al ver que no eran los mismos papeles que Verónica me había traído el día anterior. «¿Qué es esto?», preguntó Álvaro, tomando el primer documento de la pila. «Son los documentos reales que firmé ayer», dije con calma. «Después de que os fuisteis, hice algunas llamadas y tomé algunas decisiones». Verónica se tensó de inmediato. «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó, con voz más afilada que dulce. Álvaro comenzó a leer, y su expresión cambió rápidamente de confusión a shock, y luego a un pánico mal disimulado. «Mamá, esto dice que donaste las pinturas al Museo de Arte Metropolitano». «Así es», confirmé con serenidad. «Las 6 piezas fueron transferidas oficialmente ayer por la tarde. Los documentos están registrados y son irrevocables». Verónica le arrebató los papeles de las manos, los escaneó rápidamente y su rostro pasó de pálido a rojo y luego a pálido de nuevo. «¿Qué hiciste?», susurró. «Doné mi herencia artística a una institución que la apreciará y preservará para las generaciones futuras», expliqué, sin elevar la voz. «El museo enviará un equipo especializado la próxima semana para recogerlas». Álvaro se dejó caer en una silla, mirándome como si no me reconociera. «Pero, mamá, valían millones de euros. Millones. Podrías haber vivido como una reina el resto de tu vida. ¿Con dinero que vosotros habríais controlado?», pregunté con suavidad. «¿Inversiones que vosotros habríais manejado? ¿En una residencia que vosotros habríais elegido para mí?». Verónica finalmente encontró su voz, pero toda pretensión de dulzura había desaparecido. «Nos estás castigando», escupió. «Todo esto es un juego retorcido porque nos perdimos tu estúpido cumpleaños».
¿Mi estúpido cumpleaños? Repetí despacio, disfrutando cada sílaba. Interesante elección de palabras. Álvaro levantó la vista, desesperado. Mamá, si esto es por el domingo pasado, lo siento. De verdad lo siento. Fue una estupidez elegir la fiesta del perro sobre tu cumpleaños. Pero puedes deshacer esto, ¿verdad? Llamar al museo, explicar que fue un error. No fue un error, Álvaro respondí con calma, y no hay nada que deshacer. Verónica empezó a caminar de un lado a otro, visiblemente alterada. ¿Tienes idea de lo que acabas de tirar? ¿De lo que esto significa para nosotros? Ahí está la verdad, dije, inclinándome hacia adelante. Lo que significa para vosotros. Por supuesto que es para nosotros, explotó. Somos tu familia. Esas pinturas deberían haber sido nuestra herencia. Álvaro la miró horrorizado. Verónica, cálmate, dijo en voz baja. Pero ya era tarde. La máscara había caído por completo. Verónica no veía en mí a una madre, ni a una suegra, sino a un obstáculo entre ella y una fortuna que ya creía suya. Y en ese instante, supe con certeza que había ganado la partida. Estoy harta de fingir, estalló Verónica, dando un golpe seco a la mesa. Tu madre acaba de tirar millones de euros por despecho, y tú actúas como si eso fuera admirable. Se volvió hacia mí, y en sus ojos había puro veneno. Eres una anciana amargada y egoísta. Hemos pasado años intentando mantenerte feliz. Y así es como nos pagas. ¿Años intentando mantenerme feliz? Me reí. Y el sonido fue tan frío que hasta yo me sorprendí. Verónica, durante 5 años me has excluido sistemáticamente de la vida de mi hijo. Me has humillado, ignorado y tratado como si fuera una vergüenza. Eso no es cierto, protestó débilmente. ¿No? ¿Qué hay del Día de la Madre del año pasado, cuando Álvaro prometió venir a almorzar conmigo y en su lugar os fuisteis al club de campo de tu madre? ¿Qué hay de la Nochebuena de hace 2 años, cuando decidiste que mi cena tradicional ya no era apropiada? ¿Qué hay de cada cumpleaños, cada festividad, cada momento importante en el que te las arreglaste para asegurar que yo no fuera bienvenida? Álvaro se veía pálido, con una expresión de derrota. Mamá, yo no sabía que te sentías así, dijo en voz baja. Por supuesto que lo sabías, lo interrumpí. Elegiste no verlo. Era más fácil dejar que Verónica me borrara de tu vida que enfrentarte al conflicto. Verónica soltó una risa amarga. Así que esto es venganza. Has tirado millones de euros solo para vengarte. No es venganza, dije, poniéndome de pie despacio. Es libertad. Caminé hasta la ventana y miré el pequeño jardín que tanto había cuidado. Las flores de otoño aún resistían el frío que se avecinaba. Durante 5 años he esperado que me eligierais, continué. Esperé que Álvaro recordara que tenía una madre que lo amaba. Esperé que tú, Verónica, me dieras una oportunidad real de ser parte de vuestra familia. Hice una pausa y me giré hacia ellos. Pero el domingo pasado, cuando elegisteis el cumpleaños de un perro antes que el mío, comprendí algo esencial. No puedes comprar amor, no puedes manipular el respeto y no puedes forzar a nadie a valorarte cuando ya han decidido que no importas. Los ojos de Álvaro se llenaron de lágrimas. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos ser una familia de verdad ahora? ¿Y cuánto duraría ese amor renovado? Pregunté suavemente. Hasta que recordéis que mi casa también vale dinero. ¿Hasta que Verónica encuentre otra razón para excluirme? Verónica había estado en silencio, pero su voz rompió el aire como un cuchillo. Vas a morir sola. ¿Lo sabes? Sola, sin familia, sin dinero, sin nada. Sonreí. Por primera vez en semanas fue una sonrisa genuina. Verónica, ya he estado sola durante 5 años. La diferencia es que ahora lo acepto. El silencio que siguió fue largo y pesado. Álvaro se levantó, con el rostro lleno de dolor y confusión. ¿Esto es realmente lo que quieres? ¿Cortarnos completamente de tu vida? Lo que quiero, dije con calma, es ser libre de personas que solo me valoran por lo que pueden sacar de mí. Quiero pasar mis años rodeada de gente que me elija porque disfruta de mi compañía, no porque necesita algo. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Me sentí libre. Verónica tomó su carpeta con un movimiento brusco.
Álvaro, vámonos. No hay nada más que hacer aquí. Álvaro se quedó unos segundos en el umbral, mirándome como si quisiera decir algo. Pero Verónica ya caminaba decidida hacia la furgoneta, y después de un instante, él la siguió. Los observé alejarse desde la ventana de mi salón, sabiendo que probablemente era la última vez que vería a mi hijo. Aquella misma tarde, empaqué una pequeña maleta y conduje hacia la costa levantina. Había alquilado una casita sencilla frente al mar por un mes, un lugar donde pudiera pensar con claridad y planificar el resto de mi vida sin presiones ni manipulaciones. La vivienda era modesta, pero acogedora, con una vista directa al Mediterráneo desde la sala principal. Esa primera noche, me senté en el porche con una taza de té caliente, escuchando las olas romper contra la orilla y sintiendo algo que no había sentido en años: paz. Durante la primera semana mi teléfono sonó varias veces. Álvaro dejó mensajes cada vez más desesperados. Verónica alternaba entre súplicas y amenazas. Incluso hubo llamadas de números desconocidos, seguramente familiares de ella, intentando mediar. No respondí ninguna. Al llegar la segunda semana, las llamadas cesaron. Encontré una pequeña casa de alquiler a 4 calles de la playa. Nada lujosa, pero limpia, luminosa y perfectamente asequible con mi pensión. Tenía un jardincito donde podía plantar flores, y los vecinos eran de esos que saludan por tu nombre, que ofrecen ayuda con las bolsas de la compra sin esperar nada a cambio. 3 meses después, ya tenía una nueva rutina. Colaboraba como voluntaria en la biblioteca local 3 días a la semana. Me había unido a un club de lectura y había hecho más amigos sinceros en ese corto tiempo que en los últimos 5 años. Una tarde, mientras regaba mis tulipanes recién plantados, doña Margarita, mi vecina, una viuda de 75 años con un sentido del humor travieso, se acercó con 2 tazas de café. ¿Alguna vez echas de menos tu vida anterior?, preguntó, tendiéndome una taza. Me quedé pensando mientras observaba el océano azul al fondo de mi jardín trasero. Echo de menos al hijo que creí tener, dije al fin, pero no echo de menos la vida que estaba viviendo. Margarita asintió despacio. A veces hay que perder a las personas equivocadas para hacer espacio a las correctas. Esa noche, con el murmullo constante del mar de fondo, escribí una carta que nunca enviaría. Querido Álvaro, espero que algún día comprendas que donar esas pinturas no fue una cuestión de dinero, fue una cuestión de dignidad, de recordar mi valor cuando todos los demás lo habían olvidado. Te amo y probablemente siempre lo haré. Pero también me amo a mí misma, y eso es algo que había olvidado cómo hacer. Tu madre Dolores. Doblé la carta y la guardé en un cajón, junto a otras cosas que conservo, pero que ya no necesito. Afuera, el sonido de las olas continuó su ritmo sereno y eterno. Y por primera vez en muchos años me sentí exactamente donde debía estar, no esperando a nadie, no justificándome, no mendigando afecto, sino viviendo en paz conmigo misma. He llegado hasta aquí después de muchas decepciones, de muchas noches, mirando al techo, preguntándome en qué momento dejé de ser prioridad para mi propio hijo. No ha sido fácil tomar decisiones firmes, aunque justas, nunca lo es. Pero hoy, mientras me siento frente a este mar que ya empieza a sentirse como mi hogar, sé que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Si has seguido mi historia, quiero invitarte a ponerte un momento en mis zapatos. No se trata solo de unas pinturas valiosas ni de dinero. Se trata de dignidad, de recordar que incluso cuando la gente que más amamos nos da la espalda, seguimos teniendo valor. Mi voz importa, tu voz también. Si alguna vez te has sentido apartado por tu propia familia, si alguna vez has tenido que elegir entre la paz y el ¿qué dirán?, quiero decirte algo con el corazón en la mano. Elige tu paz. Nadie que te ame de verdad te hace sentir invisible. Nadie que te respete te quiere solo por lo que puedes dar. Apóyame compartiendo lo que piensas de mi decisión. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que fue correcto priorizar mi dignidad sobre las expectativas de los demás? Tu opinión, tu experiencia y tus consejos pueden ser una luz para muchas personas mayores que están pasando por lo mismo. Y si tú estás en una situación parecida, no olvides este consejo. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu lugar en tu propia vida. No tengas miedo de poner límites.
No tengas miedo de elegirte a ti. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás viendo y qué le dirías a alguien que hoy siente que lo han dejado de lado, porque a veces una sola palabra de apoyo puede cambiarlo todo.